Estudiantes de medicina, de anatomía humana, del grupo E. Vamos a continuar con los temas que corresponden a aparato respiratorio. El tema 33, que corresponde a los músculos del tórax posterior. Antier avanzamos los músculos anteriores, ahora posterior. Dorso o región posterior del tórax. Revés quiere decir parte posterior. Entonces aquí tenemos la parte posterior del tronco. Eso es lo que tenemos que estudiar. Ya tenemos entonces que ver la parte del cuello y la parte del tórax superior sobre todo. Vamos a ver el omóplato también, que corresponde aquí a su parte posterior. Algunos detalles cuando uno ve la observación. El médico tiene que tener buen sentido de la observación y buena memoria visual para hacer los diagnósticos. Inmediatamente que uno ve, tiene que darse cuenta si es normal o no. Entonces, vamos a ver en primer lugar aquí la localización de la protuberancia occipital externa. Es un punto. Luego por debajo se encuentra el surco nucal. Luego está por debajo, otro punto importante, prominente, es el proceso espinoso, la apófisis espinosa de la séptima cervical, de la séptima vértebra cervical, que es prominente. Si ustedes se tocan en este momento, realmente es la que está más elevada, y entonces, siendo esta vértebra la séptima, la que todo el mundo puede palpar, la otra es la primera vértebra torácica. Luego entonces tenemos la segunda, etcétera, y así sucesivamente, T3, T4. Esto es muy importante porque cuando un paciente sufre un trauma, por ejemplo, en la columna vertebral, entonces uno va examinando vértebra por vértebra. Agarra el martillito y va golpeando poquito a poco. Las dos cosas, vértebra, disco, vértebra, vértebra, disco, vértebra, disco, vértebra, así, hasta llegar a la rodilla. Entonces, eso es importante. Estamos estudiando el dorso. Primero estamos viendo la piel, estamos haciendo la observación correspondiente. Aquí vamos a observar, tenemos entonces lo que más nos llama la atención aquí es esta prominencia de la vértebra cervical séptima. Por debajo vamos a ver este surco longitudinal medio. Vamos a ver aquí que se ve perfectamente los omóplatos. Hay una distancia muy importante el omóplato, sobre todo para tener las referencias correspondientes. Entonces aquí está el surco longitudinal medio. Aquí tenemos todos, podemos ver en el surco longitudinal medio, es donde precisamente se encuentra la columna. Aquí está el brazo izquierdo, está ligeramente extendido y el brazo derecho está ligeramente flexionado. Entonces hay una ligera modificación de toda esta parte que corresponde al omóplato y al hombro. Entonces eso es lo que tenemos que observar en primer lugar. Lo otro es que aquí entonces tenemos las vértebras, una vértebra cervical tipo, que tiene un cuerpo pequeño, que tiene en las apófisis transversas el agujero transverso. Esta no tiene, esta no tiene, esta es la lumbar, esta es la dorsal, solo tienen las cervicales, el agujero transverso. Entonces, y su apófisis espinosa está bifurcada. Esta ya es una vértebra más adelantada, la sexta puede ser, que tiene agujeros, ¿no? Que tiene agujeros, y entonces, pero la apófisis espinosa ya se está pareciendo a la apófisis de la vértebra dorsal. Y el agujero, aquí que corresponde para la médula, entonces es
una figura triangular. En cambio, aquí es más redondeada, y aquí también es más triangular en la lumbar, pero el cuerpo es prominente. Entonces, a través de esto nosotros podemos saber perfectamente las apopsis son cortas a las apopsis transversas de la vértebra lumbar. Tiene entonces estas carillas articulares, y en cambio la vértebra dorsal tiene esta carilla articular en el cuerpo y tiene también otra en la apopsis transversa. Entonces, son importantes. Y los pedículos, aquí el pedículo es más fino, en cambio aquí las láminas son más regulares, y aquí tenemos que son las láminas más altas y más anchas. Esa es entonces la diferencia que hay que hacer entre una vértebra cervical, una vértebra dorsal y una vértebra lumbar. Aquí podemos ver las vértebras en una vista anterior. En una vista anterior tenemos entonces las vértebras cervicales, desde la primera, el atlas, el axis, las más importantes, la séptima vértebra cervical vista por la parte anterior. Aquí la primera vértebra torácica, la duodécima vértebra torácica, que va a corresponder precisamente a las vértebras del tórax, y luego tenemos la lumbar 1 hasta la lumbar 5 y tenemos el sacro y el coxis, sacrocoxis. Visto del lateral izquierdo, vamos a ver lo siguiente, que la vértebra cervical va a constituir entonces una curvatura hacia atrás de carácter convexo. Aquí está convexo. En cambio, aquí es cóncavo, partiendo desde T1, es cóncavo hasta llegar más o menos hasta L2. Y luego nuevamente cambia la curvatura y se hace convexo, aquí es cóncavo, aquí es convexo. Entonces aquí convexo, cóncavo, convexo. Y luego tenemos el sacrocoxis, que también es cóncavo. Esas son entonces las curvaturas que tiene la columna vertebral. Aquí, vista posterior, vamos a ver siempre la apopsis espinosa, siempre va a estar ahí. Luego vamos a tener aquí también la presencia de vértebras cervicales, vértebras dorsales y vértebras sacrocoxígeas, ¿no? Están las vértebras lumbares, las 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego las sacras y luego los coxis. Bien, otras cosas, tenemos también las apopsis transversas aquí, tanto las torácicas como las lumbares. Pues estas imágenes nos sirven para eso. Aquí tenemos los agujeros de conjunción por donde salen los nervios. Fíjense, aquí se ve muy bien en la lateral. En cambio, en una posterior más o menos se puede ver un poco unas hendiduras. Pero para ver entonces los agujeros de conjunción, entonces es por vía lateral. El otro elemento, cuando uno ve entonces el dorso, la parte posterior del tórax, es que tenemos que estar estudiando entonces la escápula. La escápula, llamado también omóplato. Entonces, tiene esta apopsis llamada apopsis espinosa. Esta apopsis espinosa, la cara posterior de la escápula, la divide en dos fosas. Una, la fosa supraespinosa, por encima de la apopsis espinosa, y a la otra, la fosa infraespinosa. Entonces, estamos dividiendo en dos partes, ¿no? Y aquí vamos a ver en este borde superior, el ángulo superior del omóplato está aquí. Luego vamos a ver aquí una escotadura llamada coracoidea, que está justamente en el borde superior. La apopsis coracoides está aquí. Entonces, esta apopsis se va a llamar apopsis coracoides por esta presencia. En la apopsis espinosa, que es esta, hay una otra apopsis que se llama acromión. Este es el acromión, y precisamente va a venir al acromión a articularse la clavícula. Aquí en el borde externo, en el borde externo del omóplato, tenemos, yendo de arriba hacia abajo, esta cavidad glenoidea que va a entrar el húmero. Entonces, esta se llama
cavidad glenoidea y por debajo está este tubérculo llamado subglenoideo y luego tenemos todas estas caracterizaciones que tienen y está la presencia del ángulo inferior de la escápula. Ángulo inferior, ángulo superior y ángulo externo. Parece un triángulo, entonces el omóplato. Este es el borde medial, y este es el borde externo. Borde externo, entonces la parte ósea está perfectamente estudiada y es importante porque siempre lo vamos a ver por la parte posterior. Cuando hablamos, al igual que en la parte anterior del tórax, hemos visto los detalles, el esternón, el ángulo de Lewis, etc. Aquí en la parte posterior también hay detalles y esos detalles uno tiene que aprenderlos. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, donde está la apófisis espinosa precisamente, eso lo llamamos la línea media posterior. Esa es la línea media posterior. Es unas referencias. Decimos en la línea media posterior, en las vértebras tales, ¿no? Hay mucho dolor y se ratifica porque uno ve en la radiografía que hay fracturas en esas dos vértebras, por ejemplo. Estamos hablando de la línea media. Pero podríamos hablar también de esta otra línea, que es la línea paravertebral. Para quiere decir que está paralelo aquí, ¿no? Y podemos decir entonces, hay un dolor exquisito en la línea paravertebral, ¿no? Por decir lumbar. Entonces vamos a buscar aquí el dolor y la radiografía. Vamos a apuntar a que hagan una radiografía lumbar. Luego hay otra línea también, es la línea escapular. Entonces, de la parte media del ángulo de la escápula tiene que pasar esa línea llamada línea escapular, ¿no? Entonces, para eso, entonces que utilizamos estas líneas, ¿no? Y aquí vamos a tener también, obviamente, la línea axilar posterior. Al medio va a estar la línea axilar media y adelante va a estar la línea axilar anterior. Esta imagen, entonces, sirve para mostrar que en la parte dorsal del tórax tenemos detalles anatómicos que aprender. ¿Para qué? Para correlacionar todo lo que significa el dorso. Si nosotros queremos regionalizar, podríamos decir entonces, aquí tenemos la región vertebral. Todo esto es la región vertebral. Podemos decir todavía inclusive la región sacra. Podemos hablar de la región lumbar. Hablamos de la región por debajo de la escápula, la región infraescapular, debajo de la escápula. Podemos hablar incluso aquí, al lado de la región escapular, vamos a hablar de la región deltoidea. Entonces, todos esos elementos hay que apuntar bien. Yo puedo decir, por ejemplo, hay una masa en mi historia clínica, hay una masa, ¿no?, en la región escapular. Ya sabes dónde ir. Entonces, va a ir aquí, hay una masa. Es un tumor del músculo, ¿no? Entonces, yo voy a verificar entonces de esa manera, ¿no?, yendo inmediatamente a la región escapular para ver. Yo digo, hay una herida cortante en la región sacra, que ha sido atacado este paciente, ¿no?, con un cuchillo por un malhechor y le cortó entonces en la región sacra, ¿no? Por atrás le ha atacado y ya, entonces estoy inmediatamente, incluso si me está informando por teléfono, yo ya me estoy imaginando dónde es la herida, ¿no? Me estoy imaginando entonces qué elementos puede en una herida profunda además lesionar, ¿cierto? Entonces para eso es que aprendemos a individualizar estas regiones. Digo, hay un dolor intenso en la región lumbar, ¿no?, en la región lumbar aquí. ¿Qué está por delante de esto? Va a estar el riñón, aquí va a estar el riñón. Hay un dolor cólico ahí. ¿Por qué hay ese dolor cólico? Puede haber un cálculo dentro del riñón, ¿no? Entonces, que este dolor eh, está bajando para abajo en dirección a los órganos genitales, no hay duda de que es un cólico, pues, un cólico renal, ¿no?
Es un cólico renal por presencia de cálculos. Entonces, esto nos ayuda mucho para establecer, ¿no? Datos, elementos importantes para hacer un buen diagnóstico. Para eso hay que aprender. Desde la anatomía tenemos que preparar. Y finalmente tenemos algunos datos más importantes. Si vamos de abajo para arriba, tenemos la sacra, aquí, la sacra 2, aquí tenemos la lumbar 4, la torácica 7 y la torácica 3. Y aquí vamos a tener la cervical 7, aquí va a estar la cervical 7. Entonces, eso también nos va a colaborar, nos va a servir para ratificar esto. Por ejemplo, el ángulo de la escápula está en una línea transversal que corresponde a la torácica 7, la vértebra torácica 7. Entonces, yo quiero hacer una punción del tórax porque estoy eh, creyendo que después de una neumonía hay líquido dentro de la cavidad torácica y quiero saber ese líquido, ¿no? A la auscultación ya lo he palpado, he percibido que adentro hay líquido, pero quiero saber qué es ese líquido. ¿Es un líquido, es un exudado, es un trasudado? ¿O qué otras características tiene? Entonces voy a hacer la punción cerca al ángulo. Entonces, eso va a corresponder a la vértebra 7, ¿no? Entonces, eso es muy importante para establecer la correlación que hay entonces. Bien, ahora sí, vamos a entrar en el tema muscular. Los músculos del dorso. La columna vertebral recibe todo el peso del cuerpo. Entonces, necesita de músculos muy robustos para cumplir sus funciones. Y estos se insertan en las apófisis espinosas y en las transversas. A esos se llaman los músculos dorsales. Estos músculos y la columna vertebral sirven en la locomoción, en el sostenimiento, ¿no?, del cuerpo y en los movimientos. Estos músculos que se insertan aquí en las apófisis espinosas y transversas constituyen los músculos dorsales. Estos a su vez se dividen en músculos dorsales superficiales, intermedios, músculos extrínsecos y músculos profundos como los músculos intrínsecos o verdaderos. Los músculos superficiales del dorso. Estos están agrupados en tres capas. La primera capa está formado por el músculo trapecio y por el músculo dorsal ancho. La segunda capa está formado por el músculo elevador de la escápula y el músculo romboides menor y mayor. Y la tercera capa finalmente está constituido por el músculo serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Esos son entonces, de esa forma se están agrupando en músculos superficiales y músculos profundos. Y los músculos superficiales del dorso, a su vez, están agrupados en tres capas que acabamos de mencionar. Cada uno de ellos vamos a estudiarlo. El trapecio. Aquí tenemos al músculo trapecio. Muy importante, ya más o menos lo hemos conocido. Pero este músculo trapecio tiene fascículos. Tiene un fascículo descendente, un fascículo transverso y un fascículo ascendente. Su inserción proximal se da en la apófisis espinosa entre la vértebra 7, la 7 ya sabemos está aquí, y la vértebra 12, torácica 12. Las inserciones medias están en la cervical 7 también y en la torácica 3 hasta llegar a la duodécima también. Esto entonces es el músculo trapecio, muy importante este músculo. Está inervada por la raíz espinal, accesoria y cervical. Su principal función es retraer, elevar y rotar la escápula. Su principal función es retraer, elevar y rotar la escápula. Esas son las funciones del músculo trapecio. El dorsal ancho. El
dorsal ancho. Por eso se llama. Este es el músculo, podríamos decir, más grande que tenemos en todo el cuerpo. Es el músculo dorsal ancho. Se origina en la apófisis espinosa de las vértebras torácicas 7 hasta la 12. Y además de la lumbar 1 hasta la lumbar 5. Y luego se inserta en la cresta, ¿no?, del sacro. Aquí la cresta del sacro. Y también se inserta en la cresta ilíaca. Ahí entonces se inserta en la cresta del sacro y en la cresta ilíaca. Este es el hueso ilíaco. Entonces la cresta ilíaca. En una aponeurosis que se llama entonces masa común. A la masa común, entonces aquí. Que se inserta entonces además en la décima primera y décima segunda costillas, en el ángulo inferior de la escápula. Inclusive el dorsal ancho se inserta en el ángulo inferior de la escápula. La inserción de este músculo se inserta en el labio interno de la corredera bicipital del húmero. Aquí están viniendo los tendones y se está insertando aquí, en el labio interno de la corredera bicipital del húmero. Este músculo se pliega ya que cuando está en abducción se puede desplazar y estirar, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos de este músculo? Es rotador interno, es aductor y es extensor del hombro. Esos son los músculos de este músculo dorsal ancho, que es triangular y es ancho y es un músculo plano además. Fíjense que este músculo, ¿no?, que nos puede ayudar, se ha hecho un estudio en el lado izquierdo cuando el corazón chagásico ya está casi como que no puede ya más funcionar, tiene incluso su marcapaso cardíaco, marcapaso eléctrico, pero los músculos del corazón ya no están funcionando bien. Entonces, un científico investigador en Brasil ha logrado desinsertar este músculo aquí al lado izquierdo, ha hecho una incisión en una costilla y este músculo lo ha introducido dentro del tórax y lo ha rodeado al corazón. Y además le han puesto unos chips y después sacaron unos cables para enseñarle a este músculo a que pueda latir, aprenda a latir, porque lo han como recauchutado, como una llanta vieja, le ponen otra llanta, parecido a eso. Entonces, valga la comparación, entonces ese corazón volvió a funcionar bien gracias a los chips electrónicos hasta que este músculo aprendió a latir. Qué interesante, ¿no? Entonces, este es un músculo maravilloso, el músculo dorsal ancho, ¿no? Sirve entonces incluso para restaurar otras partes de la anatomía. El músculo elevador de la escápula está situado en la parte superior del dorso, es el dorso, y lateral del cuello. Está cubierto por el músculo trapecio. Aquí encima está el trapecio que hemos estudiado ya. Y además el músculo esternocleidomastoideo. Está insertado en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervical 1, cervical 2, cervical 3 y cervical 4. Dirigiéndose hacia atrás, se inserta por otro lado, en el ángulo superior de la escápula. Entonces, por eso se llama elevador de la escápula, ¿no? Porque realmente está en el ángulo superior de la escápula y por consiguiente lo va a elevar en cualquier acción que realice el miembro superior. El otro músculo es el romboides menor. El romboides menor, aquí está, y este es el otro músculo, el romboides mayor. Esta es la escápula y aquí tenemos el borde interno o medial de la escápula. Este es un músculo pequeño, el romboides menor, cuadrangular, cubierto por el músculo trapecio. Aquí nuevamente
está cubriendo el músculo trapecio. Está insertado en las dos últimas vértebras cervicales, 6 y 7, la 6 y la 7. Y lateralmente se inserta por otro extremo en el borde medial de la escápula. Aquí tenemos entonces una área para el músculo romboides menor. Está arriba el romboides menor. El que está abajo es el romboides mayor. De acuerdo. Aquí entonces el músculo romboides mayor es un músculo cuadrangular cubierto también por el músculo trapecio y se localiza por debajo y a continuación del músculo anterior, que es este. Insertado por su extremo medial aquí en las apófisis espinosas de las vértebras torácica 1, 2, 3 y 4. Y luego se dirige lateralmente hacia abajo y se inserta en el borde medial de la escápula. Aquí está el borde medial de la escápula. Entonces, este borde medial de la escápula está insertado por el músculo romboides menor y el músculo romboides mayor. Muy bien, eso para que lo recuerden. Serrato posterior superior. El serrato posterior superior está aquí, es un músculo pequeño. Se encuentra cubierto por el músculo romboides, a su vez entonces el romboides, y se inserta por su extremo medial, aquí, en las apófisis espinosas de las últimas vértebras cervicales y las primeras torácicas. Lateralmente se inserta por su extremo en la cara externa de la segunda, tercera, cuarta y quinta costillas. Ahí es donde se inserta. La función, este músculo participa en la inspiración a los músculos intercostales, le ayuda prácticamente durante la inspiración. Este es un músculo inspirador, el serrato posterior superior. El otro músculo es el serrato posterior inferior. Entonces, el serrato posterior inferior se encuentra cubierto por el músculo dorsal ancho. Aquí viene entonces el músculo dorsal ancho. Y aquí entonces prácticamente el músculo dorsal ancho termina aquí en la cresta ilíaca y en la cresta sacra. Está cubriendo completamente el músculo dorsal ancho. Y está insertado por su extremo medial en la fascia toracolumbar. No está inserto prácticamente en los músculos, sino en una fascia que existe aquí, ¿no? Toracolumbar, a nivel de los dos últimos procesos o apófisis espinosas de las vértebras torácicas, ¿no? Por su parte lateral se inserta por su otro extremo, en la cara externa de las cuatro últimas costillas. Se inserta entonces en la cara externa de las cuatro últimas costillas. La función, al contraerse, desciende las costillas participando en la expiración. Entonces, si nosotros revisamos, el serrato posterior superior participa en la inspiración, y este músculo participa más bien en la expiración, Y ahí entonces la diferencia de estos músculos en cuanto se refiere a su función. Vamos a ver ahora, esos eran los músculos superficiales. Ahora vamos a ver los músculos profundos del dorso. Estos músculos se localizan en el surco formado entre los procesos de las vértebras y los ángulos costales, y estos se extienden por arriba hasta la parte posterior del cuello. Estos músculos son A, B, C, D, E. 1A es el músculo erector espinal, el músculo transverso espinal, los músculos interespinales, los músculos intertransversales y los músculos elevadores de las costillas. Esos son los músculos profundos del dorso.
Vamos a ver entonces el músculo erector espinal. Este músculo es un músculo potente situado a cada lado de la línea media posterior. Aquí está la línea media es esta y aquí tenemos la parte de línea media posterior. Ocupa el espacio entre los procesos espinosos, la fosa espinosa de las vértebras, y ángulos costales. Justamente ahí es donde se está insertando. Se inserta por su extremo inferior en la cara dorsal, hasta aquí viene, en la cara dorsal del sacro, en los procesos espinosos, en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y en la cresta ilíaca, también un poquito aquí, en la cresta ilíaca y en la fascia tóraco-lumbar. Ahí es donde se inserta entonces este músculo que se llama erector espinal. Este se divide en tres partes, ¿no? Los trayectos de las fibras musculares, entonces, uno sería el músculo iliocostal, aquí, el el músculo longísimo y el músculo espinal, propiamente dicho, ¿no? Ese es el músculo erector espinal. Quiere decir que está participando en la posición eh, de frente y además de pie. Los trayectos de estos fascículos, ¿no?, se insertan por sus extremos inferiores en las apófisis espinosas de las vértebras. En relación con la inserción de los fascículos musculares por sus extremos superiores, torácicas y cervicales, y además incluso en la cabeza. Este va junto con el músculo espinal torácico y el espinal cervical hasta el espinal de la cabeza. Entonces, un músculo largo, por eso también le han llamado músculo longísimo, ¿no?, a este músculo erector. Músculo longísimo o dorsal largo. El otro era el dorsal ancho, no se van a confundir. Aquel del ejemplo del corazón es el dorsal ancho. Y este músculo longísimo es el dorsal largo. ¿Para qué un poquito voy a parar aquí? Para que un poco recuerden. El músculo dorsal ancho es el músculo más ancho y plano. El músculo es el músculo más ancho, entonces. El músculo, en cambio, tensor de la fascia lata, que está en el muslo, ya lo vamos a estudiar, ese es el músculo más largo del cuerpo. Y los músculos glúteos son los músculos más anchos, o perdón, más gruesos, son los músculos más gruesos, ¿no? Estamos sentados en los músculos más gruesos del cuerpo. Bien, vamos a continuar entonces, habiendo despejado este músculo longísimo que se llama también dorsal largo, o por lo menos se llamaba antes así, pero ahora creo que este nombre mejor le cae. Situado lateralmente al músculo anterior, se extiende también hacia la cabeza, donde también se pegan fascículos. Estos se insertan en los extremos inferiores de las apófisis transversas de las vértebras torácicas y cervicales inferiores, también por la parte anterior de las costillas. Por medio de sus inserciones de los fascículos también se encuentra en tres partes: el longísimo torácico, el longísimo cervical y el longísimo de la cabeza. Entonces aquí los fascículos 1, 2 y el más interno el 3. Entonces están ahí los longísimos dorsales. El otro músculo es el músculo iliocostal, llamado también antiguamente el sacrolumbar. Está situado lateralmente al músculo anterior, el anterior que hemos estudiado, vamos a estudiar, al erector del músculo espinal. Este entonces es el músculo sacrolumbar. Se extiende hasta las vértebras cervicales inferiores. En su trayecto se forman fascículos que se insertan en sus extremos inferiores en la cara externa de las costillas. De acuerdo a sus inserciones de los fascículos por sus
extremos superiores de las costillas y las vértebras cervicales, también se divide el músculo en tres. Entonces tenemos el iliocostal, el, el lumbar y el cervical torácico. Iliocostal, lumbar y el cervical torácico. Son simplemente fascículos del músculo iliocostal. El otro músculo es el transverso espinal. Este músculo está cubierto por el músculo erector espinal y se localiza a lo largo de la columna vertebral, extendiéndose entre los procesos transversos de una vértebra y proceso espinoso de las vértebras. Entonces, la apófisis transversa y la apófisis espinosa de estas vértebras, ¿no? De la columna vertebral dorsal, formándose entonces, dice la literatura, en tres capas. Músculo semiespinal constituye la capa más externa, insertándose en sí por su extremo inferior en las apófisis torácicas de las vértebras torácicas y cervicales inferiores. En relación con la inserción de los fascículos musculares por sus extremos superiores de las vértebras torácicas y cervicales, y en la cabeza también lo divide en tres: en el músculo semiespinal torácico, en el músculo cervical y en el músculo de la cabeza. Entonces, esos son los músculos entonces que están ayudando a mantener prácticamente la cabeza, ¿no? Son músculos que están bien pegados a las vértebras. El músculo llamado multífido se constituye la capa media extendido desde el sacro hasta las vértebras cervicales. Está cubierto por el músculo anterior. Sus fascículos se insertan por sus extremos inferiores en la cara posterior del sacro. Se llama músculo multífido, ya son más profundos estos músculos, como están viendo aquí, entonces ya prácticamente están en contacto con el hueso. Los músculos rotadores constituyen la capa más profunda cubierto por el músculo multífido. Sus fascículos se insertan por su extremo inferior en los procesos mamilares de las vértebras lumbares y en los procesos transversos de las vértebras torácicas y cervicales. Su localización en región lumbar, torácica y cervical contemplan este músculo también en tres partes: el músculo rotador lumbar, el músculo rotador torácico y el músculo rotador cervical. Los músculos interespinales, o sea, entre apófisis espinosa y otra apófisis espinosa, son músculos pares pequeños y se extienden entre los procesos espinales entre dos vértebras vecinas. Se localizan entre las vértebras lumbares y se denominan músculos interespinales lumbares. Los que se localizan entre las vértebras torácicas se denominan músculos interespinales torácicos. Aquí tenemos entonces a los músculos intertransversos y los músculos interespinosos. Los músculos intertransversos son músculos breves, son pequeños músculos que se nombran según su localización. Los músculos intertransversarios torácicos se extienden entre una apófisis transversa de dos vértebras torácicas vecinas. Entonces, pero van más bien entre las apófisis transversas de dos vértebras torácicas vecinas. Los músculos intertransversos lumbares se extienden entre las apófisis costales, entre los procesos costales y mamilares de dos vértebras vecinas. Esos son entonces los músculos intertransversos o intertransversarios. Aquí tenemos el músculo transverso, ¿no? Cómo está yendo a una vértebra, a otra, a otra, a otra. Así son desde el sacro prácticamente, dan diferentes haces. El haz espinoso largo, va a ser este; el haz espinoso corto, va a ser más pequeñito;
el haz laminar largo y el haz laminar corto. Músculos elevadores de las costillas. Son músculos breves localizados profundamente en el dorso y cubiertos por el músculo erector espinal, casi los primeros que hemos estudiado. Se insertan por los extremos superiores del ápice de los procesos transversos de la vértebra cervical 7 y la vértebra torácica 11. Se insertan por sus otros extremos en la costilla. Esta está debajo o saltando una costilla mediadas al ángulo costal. Se denominan músculos elevadores breves de las costillas y músculos elevadores largos de las costillas. Función. Contracción bilateral de los músculos erector y transverso junto con el músculo interespinal. Igual producen extensión del tronco y el cuello. En posición vertical, el músculo iliocostal tira de las costillas hacia abajo, participando entonces en la expiración. La contracción unilateral de los músculos erectoespinal e intertransversarios producen la abducción del tronco y el cuello. La contracción de los músculos intertransversarios evitan la abducción del tronco. La contracción unilateral del músculo transverso espinal, rotación del tronco y el cuello hacia el lado opuesto de la contracción. Los elevadores de las costillas participan en la inspiración. Muy bien, con esto hemos terminado la parte muscular del tórax para entrar a la próxima clase, entonces, a pulmón, propiamente dicho. Muchas gracias.